Muy buenos días a cada uno de ustedes. Mi nombre es Helen Velázquez Guzmán, soy instructor de ICEM. Bien, señores, hoy estamos reunidos porque tenemos el curso de eh, instalaciones y manejo de relaves. ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí la presa de relaves número 5. Bien, entonces vamos a iniciar con este curso. ¿Qué son los relaves? Vamos a ver, tenemos una definición, el cual nos indica, el relave es un conjunto de desechos de procesos mineros de la concentración de minerales, usualmente constituidos por una mezcla de rocas molidas, agua, minerales de ganga, son de descarte o de ningún valor económico. Bien, entonces, ¿qué es un relave? Sabemos de que en la empresa minera, pues, nos dedicamos a una actividad minero-metalúrgica, ¿no? Ambas actividades van de la mano, ¿no? Tanto la minería como la metalurgia, ¿no? Entonces, todo el mineral, pues, que sacamos de la mina, estos llegan a la planta, ¿no? A la planta concentradora. Y la parte valiosa es aquel que conocemos como los concentrados. Y la parte ya que no sirve, eso vendría a ser el relave, ¿no? Que está mezclado con agua, es un tipo de pulpa, ¿no? Aquí nos indica que está constituido por minerales ganga, ¿no? Ganga es algo inservible, ¿no? Está generalmente constituido por cuarzos, pirritas, calcitas. ¿Eh? Entonces, esa parte que ya no vale o que no tiene ningún valor económico, tenemos que disponerlos a algún lugar, tenemos que llevarlo a algún lugar, ¿no? ¿Eh? Entonces, ese lugar donde lo vamos a disponer, donde lo vamos a llevar a estos relaves, vienen a ser los depósitos de relaves. Como vemos aquí en la imagen, ahí estamos viendo el depósito de relave. ¿Y qué es un depósito de relave? ¿No? Aquí nos indica. Es un área acondicionada y habilitada usando obras de ingeniería que permiten asegurar la adecuada y segura disposición de los relaves, producto terminal de procesos minero-metalúrgicos. Entonces, eso es un depósito de relaves, también bastante conocido como presa de relaves, o en otros países le dicen embalse de relaves, ¿no? Entonces podemos decir presa de relaves, depósito de relaves, finalmente es lo mismo, ¿ya? Y aquí algo importante nos indica de que estos depósitos de relave debemos construirlos, ¿no? Teniendo en cuenta todo un estudio de ingeniería, ¿no? Obras de ingeniería. Y en realidad es bastante complejo, bastante completo el estudio, estos estudios de ingeniería, ¿no? Por ejemplo, tienen que tener estudios de ingeniería en aspectos geológicos, estudios geotécnicos, hidrológicos, hidrogeológicos, incluso estudios sísmicos. La geología es muy importante, pues, para saber en qué tipo de rocas ¿no? En qué tipo de rocas vamos a construir toda esta presa de relave, ¿no? Básicamente el subsuelo, ¿no? Entonces, y el estudio geotécnico, muy importante para ver, pues, la estabilidad, el ángulo de reposo, ¿no? La estabilidad física me refiero, ¿no? El ángulo de reposo, todo ello, ¿no? Y estudios hidrológicos con la finalidad de que aguas externas, aguas de manantiales, ríos, lagunas, no puedan afectar ni ingresar a nuestra presa de relave, ¿no? Y los estudios hidrogeológicos, pues con la finalidad de que las aguas del relave no lleguen a las aguas subterráneas, ¿no? Evitar filtraciones a la estructura de los macizos rocosos, ¿no? Entonces hay todo un estudio de ingeniería. Y decía incluso estudios sísmicos, ¿no? Entonces, obedece, ¿no? Estos relaves, su construcción obedece a muchos estudios de ingeniería, ¿no? Bien, sigamos viendo. ¿Cómo se realiza el manejo de los relaves en nuestra unidad de oro? ¿Cómo es el manejo de relaves?
Bien, vamos a leer estos enunciados, fíjense. En Pan American Silver, Huerro realiza el manejo de relaves con los estándares internacionales y cumpliendo con las normativas nacionales, minimizando los riesgos e impactos a la salud y al medio ambiente de forma segura, eficaz y sostenible. ¿Ven? Nos menciona normas internacionales o estándares internacionales. ¿Sí? Por ejemplo, en el mundo hay países pues muy reconocidos en la actividad minera donde usan altos estándares en la construcción de estos relaves. Por ejemplo, ¿no? Hay países como Canadá, Estados Unidos, Australia, ¿no? Países mineros también, donde ellos aplican altos estándares en su construcción de presas de relave. ¿Ya? Y aquí nos dice, nuestra unidad de Guardón, dice, realiza su manejo de relaves cumpliendo con estas normas internacionales, ¿no? Por ejemplo, uno, estoy muy seguro que usted lo sabe, lo recuerda, HMS, ¿no? Que es el es un compromiso canadiense de la Asociación Minera de Canadá, ¿no? Hacia una minería sostenible que tiene 5 protocolos. El cuarto protocolo que es manejo de relaves, ¿no? Manejo de relaves. El que básicamente nos indica de que estas presas de relave pues no deben representar riesgos, ¿no? Al ambiente, riesgos de colapso, riesgos de ruptura, básicamente que la estructura, ¿no? De todo este depósito sean estables, ¿no? A eso se refiere el cuarto protocolo de HMS, ¿no? Entonces ya cumplimos, ¿no? Fíjese, con compromisos internacionales. Y con respecto a la normativa nacional, ¿no? Acá nos indica también cumplimos con normativas nacionales. En realidad tenemos bastante normativa nacional con respecto al manejo de relaves. Por ejemplo, tenemos la ley 312-11, es la ley de adecuación y transporte de relaves. También contamos con el decreto supremo 040 del 2014. Este es el reglamento para la protección y gestión ambiental para las actividades de beneficio. ¿Mm? Y también contamos con la guía ambiental para el manejo de relaves, ¿no? De relaves mineros, ¿no? Y hay una modificatoria en nuestro reglamento 024, ¿no? Que es nuestro reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería. Hubo una modificatoria el 2022, ¿no? ¿Ya? Esa es la resolución ministerial 165 del 2022, ¿no? El cual incorpora un capítulo 12, un capítulo netamente enfocado en la gestión de depósitos de relaves. ¿Ve? Entonces tenemos bastante normativa con respecto al manejo de relaves. ¿Qué más nos indica el enunciado? En nuestra unidad de guardón, los relaves se depositan en la relavera número 5. Sí, ahí está bastante. Cuando usted llega a la unidad, pues ahí lo primero que vemos es nuestro depósito de relaves, ¿no? Número 5. Que consiste en la pulpa o lodos, los cuales tienen un sistema de espigoteo para poder llenar de manera uniforme y segura, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante en qué consiste este sistema de espigoteo. Instalaciones de la presa de relaves número 5. Bien, cuando nos indica instalaciones, básicamente se refiere a los componentes, ¿no? En la presa de relave hay diversos componentes. Y aquí estamos viendo en total 8 componentes, ¿no? 8 componentes de nuestra presa de relaves o depósito de relaves, ¿no? Aquí pues le indica presa de relaves, ¿no? Al final ya dije, ¿no? Viene a ser lo mismo, ¿ya? Entonces, vamos a ver cada uno de estos componentes. Antes lo voy a leer a cada uno de ellos. Fíjese, tenemos un componente, la línea de conducción de relaves. Un segundo componente, el depósito de relaves, estación de bombeo de espigoteo, estación de bombeo de agua clarificada, canal de emergencia, canales de coordinación, control de polvos,
instrumentación geotécnica. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cada uno de estos componentes. Vamos a ver su importancia, básicamente. Bien, aquí estamos viendo la línea de conducción de relaves. Fíjese, efectivamente se ve como una línea, usted puede ver la tubería ahí, ahí se ve dos tuberías en esta imagen. No, vamos a ver, el enunciado que nos indica que es una línea de conducción, dice, la línea de conducción de relaves está conformada por dos tuberías de 12 pulgadas, ¿no? 12 pulgadas de HDPE. Bastante hablamos de HDPE, ¿no es cierto? Bien, estas son siglas del inglés, ¿no? En el inglés indica High Density Polietileno. En nuestro español vendría a ser polietileno de alta densidad. Entonces, ¿qué nos indica? Que estas tuberías son de un tipo de plástico, un tipo de polímero, ¿no? Técnicamente hablando polímero o más conocido como plásticos, es un tipo de plástico de alta densidad, ¿no? Muy resistente, muy resistente, ¿no? Resiste pues a caída de rocas, resiste, ¿no? A impactos, aplastamientos, ¿no? Entonces, tenemos estas tuberías, ¿no? Que cumplen pues con estándares, ¿no? Si alguien recuerda, hace muchas décadas pues se usaban tuberías de PVC, ¿no? Unas tuberías muy frágiles. Por ahí pues en la sierra aquí, ¿no? Donde está nuestra unidad, por ahí un animalito hacía caer una roca y podía pues haber ruptura de tuberías de PVC, ¿no? Hoy en día, ¿no? Hoy en día cumplimos con estos altos estándares, ¿no? Son tuberías muy resistentes, ¿no? La cual son conducidas por gravedad hasta la estación de espigoteo, ¿no? Esto que nos indica que todo el relave va por caída hasta la estación de espigoteo, ¿no? Y eso vendría a ser el primer componente. Vamos a seguir viendo los siguientes componentes, ¿eh? Aquí tenemos otro componente, la estación de espigoteo. Aquí pueden ver la imagen, aquí hay un espigot, más adelante otro espigot, ¿ven? Donde está saliendo el relave. Estos son los espigots, la estación de espigoteo, estaríamos viendo aquí una caseta. Entonces vamos a ver, ¿qué es una estación de espigoteo? Dice, conformada por dos estaciones de bombeo en el lado sur y en el lado norte, ¿no? Dos estaciones de bombeo, lado sur y lado norte, ¿no? La finalidad de la estación de bombeo de espigoteo es permitir la reimpulsión de los relaves, permitiendo realizar la descarga uniforme, ¿no? Entonces, esta estación de espigoteo dice reimpulsa para que la pulpa o ese relave, ¿no? Que contiene minerales ganga, como cuarzos, pirritos, llegue, ¿no? A estos espigots, ahí está, se puede ver los espigots, y que todo este relave sea descargado, depositado de manera uniforme, ¿no? Uniforme. Adicional a digamos, a realizar el depósito de manera uniforme, adicional a ello, con este sistema de espigoteo también podemos controlar que el agua esté alejado de los diques, ¿sí? ¿No? Porque hay un efecto ahí, ¿no? Hay un efecto. Sabemos que el relave pues está compuesto de partículas y las partículas son de distintos tamaños. En realidad, ¿no? Si lo vemos pues microscópicamente, hay lodos más finísimos, ¿no? Entonces las partículas de mayor tamaño, ¿no? Se van a ir acumulando en la parte de este sistema de espigoteo, ¿no? Y las partes más finas, los lodos más finos, van a tender a alejarse, ¿no? Entonces, lo más fino, ¿no? Lo más fino siempre va a tender a irse al lado digamos, del macizo rocoso del cerro, ¿no? Entonces, de ese modo también podemos controlar de que el agua no esté cerca al dique, ¿no? Porque el agua, pues, desestabiliza, puede, ¿no? Causar algún daño. Entonces, mejor es que el agua esté
muy cerca a la zona más resistente, en este caso vendrían a ser los cerros, ¿no? Y así el agua clarificada también está más alejado del dique, ¿no? Bien, aquí estamos viendo nuevamente el depósito de relave. El depósito de relave en sí es un componente. Bien, ¿qué nos indica? El depósito de relaves número 5 está conformado por un dique de contención con material seleccionado y compactado. Aquí en la imagen podemos ver, ¿no? Podemos ver el dique. Ustedes pueden ver ahí, hay un ángulo, incluso un ángulo de reposo, ángulo de estabilidad. Entonces, hace un instante indicaba de que para la construcción de estos relaves, pues obedece a muchos estudios de ingeniería, ¿no? Y lo más importante, pues, o uno de los más importantes, podría decir, los estudios geotécnicos, ¿no? Ellos pues estudian ese ángulo, justamente el que están ustedes viendo ahí, el ángulo. Eso vendría a ser el ángulo de reposo, ¿no? La estabilidad física tiene que tener un ángulo de reposo para ese material. Y acá nos dice con material seleccionado y compactado, ¿no? Todo ello obedece a un estudio, ¿no? Hay que saber llevar el tamaño de las rocas, ¿no? Los geotécnicos dicen la granulometría, ¿no? ¿Ve? Ahí muy compactado, muy seleccionado el tamaño. Bien, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Estamos viendo el espejo de agua o el espejo de relave, ahí, toda la masa, todo el lodo, ¿no? A medida, a medida que va pasando el tiempo y estamos produciendo, ¿no? Relave o planta, pues siempre vas a ir descargando el relave. Este espejo de relave o el espejo de agua va a ir creciendo, va a ir subiendo, ¿no? Va a ir subiendo. Entonces, también vamos a tener la necesidad de hacer el recrecimiento del dique, ¿no? Recrecimiento del dique o de la presa de relaves, ¿no? Eso son trabajos muy conocidos en todas las unidades mineras del país. Necesitamos recrecer la presa de relaves, ¿no? Por etapas, ¿eh? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que conseguimos con un recrecimiento de relaves, ¿no? Eso nos ayuda a ampliar la capacidad de almacenamiento de nuestros relaves, ¿no? ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, todo obedece a estudios geotécnicos, estudios de ingeniería, ¿no? Este es otro componente del depósito de relaves, estación de bombeo de agua clarificada. Se tiene instalado 4 bombas sumergibles que permiten evacuar el agua sobrenadante de los relaves. Estas aguas sobrenadantes, dice, las enviamos a planta de tratamiento de San José. Bien, entonces estas estaciones de bombeo, dice, nos permite controlar los niveles de agua dentro del depósito. ¿Ya? Entonces, hemos hablado del sistema de espigoteo, ¿no? En los espigots, pues sale el relave, ¿no? Ahí todo como una pulpa, un lodo, ¿no? Pero al pasar el tiempo, alejado a estos sistemas de espigoteo, el agua se va clarificando, ¿sí? Se va clarificando porque el mismo lodo, que son partículas, pues tienen un peso, ¿no? Un peso mínimo, y ese peso ayuda pues a que se van precipitando, se van, ¿no? Hundiendo, vamos a llamarlo así, hundiendo, precipitando, y en la parte de encima pues va a quedar una capa de agua clarificada, ¿eh? Entonces, en estas estaciones de bombeo, pues contamos con bombas sumergibles y esa agua clarificada, ¿sí? Lo bombeamos, lo llevamos a la planta de tratamiento de aguas de la zona de San José, ¿sí? Y con esta estación de bombeos, pues podemos controlar los niveles de agua, ¿no? Entonces está subiendo la capa de agua clarificada, bombeamos, ¿no? Bombeamos.
si estuviese a punto de que el relave, porque en la parte de abajo está el relave, ¿no? Pudiese llegar a las bombas, pues podemos controlar ahí, ¿eh? Entonces, básicamente, el objetivo es bombear agua clarificada, no lodos, no relaves, sino agua clarificada. Y ya en la planta de tratamiento de San José, estas aguas, como su nombre dice, ¿no? Valga la redundancia, van a ser tratadas, ¿no? Porque el agua clarificada no significa que esté limpio, ¿no? El agua de relave, el agua clarificada puede contener iones metálicos, algunos contaminantes. Entonces, por eso es importante que estos sean tratados en la planta de San José. ¿Cuál es el fin de la planta de San José? El fin es neutralizar los contaminantes que pueden contener estas aguas clarificadas. Ya lo decía, ¿no? Muchos contaminantes en estado iónico. Y ahí pues lo precipitamos, lo bajamos hasta los niveles máximos permisibles, ¿no? Hay los niveles permisibles y pues luego sí pueden ser descargados, ¿no? ¿Ya? Entonces muy importante todo este proceso, nuestra planta también de San José. Aquí estamos viendo otro componente, el canal de emergencia. Entonces, ¿qué nos indica? En el lado sur del depósito de relaves número 5 se dispone de un canal de emergencia, el cual derriba las aguas sobrenadantes captadas por la estación de bombeo de agua clarificada hacia la zona de los 3 taladros. Ahí está el canal de emergencia, las aguas sobrenadantes excedentes, pues se derriban por este canal, ¿no? Y también ante eventos imprevistos, ¿no? Como su nombre dice, canal de emergencias, ¿no? Aquí estamos viendo otro componente, y este componente también bastante importante, ¿no? Los canales de coordinación. Canal de coordinación. Contamos con 2 canales de coordinación. Canal de coordinación de la zona norte, canal de coordinación sur, ¿eh? Los cuales controlan las aguas precipitadas de las lluvias fuera del área del depósito de relaves, que se encuentra en la parte superior de la relavera, evitando su ingreso al área de embalse, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué función cumplen estos canales de coordinación? Como su nombre dice, van coordonando, ¿no? Es una cordona. Entonces, estos están alrededor o están coordonando toda nuestra presa de relaves, ¿no? Toda la relavera, ¿no? Su finalidad es de que las aguas de lluvia no lleguen a nuestra presa de relave. Imagínense una lluvia muy torrencial. Bien, más que lluvias torrenciales, acá en la unidad, ya que estamos en una zona alta, hay mayor cantidad de nieve, ¿no? Nieve. Imagínense de que nevó toda la noche y al día siguiente, por reacción del sol, los rayos del sol, pues la nieve se va a derretir, ¿no? Y toda la nieve que pudiese derretir, ¿no? A eso le llamamos aguas de escorrentía, ¿no? Aguas de escorrentía, agua de nieve, agua de lluvia, aguas de escorrentía, ¿no? Toda esa agua, pues no llegue al relave. Entonces, la función de estos canales es evitar que lleguen y lo van a derribar, ¿no? Por los costados, ¿no? Lo van a derribar evitando que lleguen a la presa de relaves, ¿no? En realidad, lo que deseamos es tener menos volumen de agua en nuestra presa de relave, ¿no? Entonces, eso es lo que evitan estos canales de coordinación. Sigamos viendo los componentes de la presa de relave. Este otro componente, el control de polvos. Se cuenta con un sistema mecanizado para aplicar supresor de polvo en la relavera, solidificando la capa superficial de relave, impidiendo la generación de polvos. Sí, el material particulado que está ahí en suspensión, lo conocemos como polución, ¿no? O el polvo, ¿no? Polvo en suspensión. Bien, entonces nos indica, ¿no? Aquí en nuestra unidad de Huertón contamos con un sistema mecanizado
que aplica un supresor de polvo. Cuando hablamos de supresor de polvo, nos referimos a un estabilizador de polvo, ¿no? Algunos lo conocen como estabilizador de polvo. ¿Qué es un supresor de polvo, estabilizador de polvos? En realidad es una sustancia química, ¿no? Es una sustancia química, es aglutinante, es un aglomerador, ¿no? Entonces, esta sustancia química se mezcla con agua y luego por aspersión, ¿no? Acá nos dice por aspersión o incluso por regado. Al llegar a la capa, pues esa capa del relave, ¿no? La parte superficial se va a aglomerar, se va a aglutinar, ¿no? Y se va a poner más sólido y esto va a evitar la polución, ¿no? Evita que se levanten los polvos. ¿Ya? ¿No? Y hoy en día muy importante, pues, el control de la polución, ¿no? Para cuidar, pues, el ambiente, los pastos que están muy cerca de nuestra presa de relaves. Aquí estamos viendo el último componente, el cual vendría a ser instrumentación geotécnica. Bien. La instrumentación geotécnica permite llevar un control de los parámetros geotécnicos, monitoreando constantemente el comportamiento estructural del depósito de relaves y analizando la seguridad de la presa. Entonces nos indica que debemos llevar un control estricto de distintos parámetros geotécnicos, de todos los estudios que se han hecho inicialmente, ¿no? Y esto debe continuar, pues, ¿no? Todo el tiempo. ¿No? Los instrumentos geotécnicos que se tienen instalados en la presa de relaves son, ¿no? Aquí tenemos 5 instrumentos geotécnicos, ¿no? Entonces, esto en cumplimiento a las normas, ¿no? Las normativas nacionales, normas internacionales. Ya decía, ¿no? El compromiso de HMS, pues es que estos depósitos, que nuestra presa de relave o nuestro depósito de relave no represente riesgos, ¿no? Riesgos al medio ambiente, no represente riesgos de ruptura de dique de relave, mucho menos colapsos de relave. Es lo objetivo. En nuestro país, solamente para recordar los eventos de ruptura de relaves, ¿no? En estos últimos años. El 2010 en la región de Huancavelica. En Huancavelica 2 veces, 2010 y 2019, ¿no? En 2 unidades mineras distintas, eso sí. En Ancash, el 2018. El 2021 a fines, en Puno, ¿no? En estos últimos años, ruptura de dique de relaves. Entonces, todos estos estudios de ingeniería, instrumentación geotécnicas, básicamente se enfoca en prevenir esos riesgos, ¿no? ¿Bien? Entonces, veamos en qué consisten esta instrumentación geotécnica, ¿no? Por ejemplo, en toda la presa de relave o dique deben estar instalados, dice, o están instalados los inclinómetros, ¿eh? Como su nombre dice, inclinómetro, de algo de inclinado, ¿eh? Entonces, estos inclinómetros nos permiten medir la deformación y desplazamiento de la estructura interna de la presa de relaves. Sí, podría haber una inclinación, una deformación, desplazamiento al lado izquierdo, ¿no? ¿No? Al estribo izquierdo o lado derecho de la presa de relaves, o a la parte frontal o a la parte interior, ¿no? Entonces, los inclinómetros nos permiten medir esas deformaciones, ¿no? Por supuesto que son eh, los que hacen seguimiento, el control, personal muy capacitado, ¿no? Veamos una segunda instrumentación, los piezómetros de Casagrande. En realidad, estos piezómetros son un tipo, ¿no? Del tipo Casagrande, ¿eh? Estos piezómetros miden el nivel de agua, ¿no? En la estructura interna. Entonces, son instrumentos preventivos, o sea, que nos pueden indicar, nos van indicando si hay filtraciones de agua, ¿no? Lo ideal, ¿no? Si
Lo ideal es que estuviesen secos, no debe haber humedad, ¿no? Eso es lo ideal. Entonces, por eso es que se cumple pues, con todo un estudio de ingeniería, revestimiento con geomembranas y todo, antes de hacer los depósitos de relave, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que nos miden los piezómetros, entonces decía, ¿no? Si pudiesen haber filtraciones de agua. Aquí vemos un tercer componente o tercer instrumento, los piezómetros de cuerda vibrante. Bien, tanto el piezómetro del tipo Casagrande o los piezómetros de cuerda vibrante, ellos miden el nivel de agua, si es que hubiese, y también miden la presión hidrostática de esas aguas que puedan estar en la estructura interna de la presa de relaves. Ambos cumplen la misma función. Solo podríamos decir que los piezómetros de cuerda vibrante pues tienen mejor precisión, ¿no? Mejor precisión. Veamos un cuarto instrumento. Puntos de control topográfico. Bien, aquí vemos un topógrafo. Puntos de control topográfico, ¿no? Entonces, en toda la presa de relave, ¿no? Obedeciendo a estudios, diseños geotécnicos, se instalan estos puntos de control. O también algunos le dicen hitos, ¿no? Hitos, ¿eh? Estos puntos de control. Entonces, obedeciendo a los estudios cada cierto tiempo, ¿no? Hay una frecuencia de tiempos, se hace un control topográfico, ¿eh? Como vemos aquí, una persona ahí con su teodolito, ¿no? Con su estación total, ¿eh? Con una estación total hoy en día, ¿no? Hace el monitoreo, hace el seguimiento de cada uno de estos puntos topográficos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que eh, realiza con este estudio topográfico? Que esos puntos no se desplacen. Lo ideal es que no se desplacen, ¿no? Entonces, hoy en día con estación total, pues son mediciones que tienen bastante precisión, ¿no? Entonces ellos van controlando si esos puntos o esos hitos se han desplazado, ¿no? ¿Ya? Entonces ellos se ubican en un punto, digamos, en un macizo rocoso estable, en algo que no se va a mover, hay otro punto de control. Entonces, a partir de ese punto de control, van haciendo las mediciones a los distintos puntos que están en nuestra presa de relaves. ¿Mm? Por supuesto que hay límites, hay parámetros. Imagínense un desplazamiento de un milímetro, 2 milímetros, ¿no? Ello puede estar dentro de los parámetros permitidos. Pero imagínese un desplazamiento de un punto de control de más de 1 metro. Pues como que eso ya sale de los parámetros, ¿no? ¿Eh? Entonces, muy importante hacer ese monitoreo de control de puntos topográficos, ¿no? Y el quinto instrumento, geotécnico, el uso de los acelerógrafos, ¿no? Bien, estos dispositivos recolectan la información de movimientos en eventos sísmicos, ¿no? Es más, pueden haber microsismos, ¿no? Imperceptibles por la persona, pero estos acelerógrafos pues van a detectar esos movimientos, ¿no? Incluso de microsismos. Entonces, fíjese, qué importante cumplir o que nuestra unidad, la unidad de Huerrón, ¿no? Cumple con todos estos estándares para su construcción de sus relaves, ¿no? Tanto estudios de ingeniería, tantos estas instrumentaciones geotécnicas, con la finalidad, pues, de que nuestro relave esté bien construido, ¿no? Bien construido y no represente riesgos, ¿no? Riesgos al medio ambiente, riesgos de ruptura, ¿no? Bien, muy importante entonces todo ello. Muy bien, señores. Hemos llegado al final de este curso. Por mi parte, conmigo, hasta otra oportunidad. Que tengan buen día. Chao, chao.